Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente al lapso 2025-7, unidad curricular, sistemas y procedimientos contables 1. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Para dar inicio a la actividad, y basado en lo anteriormente descrito en la primera actividad síncrona, vamos a hablar de lo que son los sistemas de información gerencial, que ya se había tocado muy someramente ese tema en la actividad síncrona anterior. Como ustedes pueden observar, en el caso de lo que son los sistemas de información gerencial, se puede señalar que son un conjunto de procedimientos y tecnologías. En ese caso, lo más importante en estos procedimientos que se aplican es el uso de la tecnología, porque dependiendo de ella es que el sistema puede ser más óptimo en la medida de que esa tecnología sea más avanzada. Estos tienen como finalidad, lógicamente, recopilar, procesar y distribuir los datos. Aquí en este caso los datos están enfocados a procesos administrativos, procesos contables, para lograr que esa información que entre dentro del sistema contribuya a una gestión eficiente de la empresa y por lo tanto, para ello se debe tener un hardware adecuado y un software también óptimo. Cuando hablamos del hardware, estamos hablando de lo que es lo que tiene que ver con la PC, que tenga una memoria RAM rápida, de tal forma que la información se pueda generar de forma oportuna. Y el software, que es la parte, como quien dice, es el corazón de, del sistema y que en ese caso facilitará, en la medida de que este sistema de información gerencial sea óptimo, facilitará la toma de decisiones de la empresa en tiempo real, lógicamente a través del análisis de la información que arroja el sistema. Vamos a señalar que esa información va a ser suministrada por los distintos operarios o por el recurso humano que labora dentro de la organización. Por ello, podemos señalar que las características de los sistemas de información gerencial, entre muchas características que estos tienen, primero, la capacidad para procesar y analizar datos de forma eficiente, en forma rápida, en forma óptima y dar la información en tiempo real. Adicional a ello, digamos, esa eficacia que tenga al suministrar la información apoyará el proceso de toma de decisiones de la organización al integrar diversas funciones empresariales. Adicional a ello, una parte que es de vital importancia en los sistemas de información gerencial es que las interfaces que ofrezca el sistema sean amigables y de fácil comprensión, porque muchas veces existen sistemas que de repente no son amigables, lo que hace que el personal que labora dentro de la institución sea como reacio al cambio, de repente al realizar, valga la redundancia, cambios de un sistema a otro, y esto crea resistencia al cambio por parte del personal que de repente venía manejando un sistema que se lo conocían eh, todo el sistema como tal y empiezan a utilizar otro que deja de ser amigable y por lo tanto ofrece ciertos desafíos en la ejecución del trabajo de este talento humano que labora dentro de la organización. Adicional a ello, es importante que los sistemas de información garantizan la seguridad. ¿Por qué garantizan la seguridad? Porque recuerden que en los sistemas usted va a tener una clave de acceso y esa clave de acceso no debe ser suministrada a otra persona. Y de acuerdo al nivel que usted tenga dentro de la organización, va a tener acceso a parte del sistema, más no en su totalidad.
porque en el caso de los sistemas de información gerencial, usualmente los estratos más altos dentro de lo que es la estructura organizativa de la empresa son los que tienen acceso a todos los módulos del sistema. ¿Para qué? Porque es importante para el proceso de toma de decisiones a nivel gerencial y que en ese caso la información sea de forma precisa, concisa y en tiempo real. Para lograr que, como bien se dijo anteriormente, lo que es el proceso como tal, esa información que debe tener ciertas características. Primero, desde el punto de vista semántico, que tenga sentido, que pueda ser interpretado y comprendido por las diferentes personas que laboran dentro de la institución y que en este caso esa información de alguna manera va a afectar las decisiones y acciones que tiene ese personal que la reciba. Por ejemplo, si usted es un analista contable y usted va a revisar, digamos, las cuentas por cobrar, la información o los informes que emane del sistema deben ser precisos y concisos de tal forma que usted pueda contrastar la información con los documentos probatorios que usted tenga a la mano, en ese caso la factura, los comprobantes contables, y que usted logre que esa información sea de fácil acceso para ese analista que la está recibiendo. En segundo lugar, tenemos lo que es la importancia. Eso va a depender del contexto en el cual se encuentre el personal y de el talento humano que reciba la información, porque muchas veces lo que es importante para una persona, para otra, no lo es. Va a depender del contexto en el cual usted se desenvuelve. Si usted se desenvuelve en la parte, digamos, cuando usted se desenvuelve en el almacén, para usted va a ser importante todo lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver con los inventarios, digamos, las entradas y salidas de los mismos, y en ese caso deja de tener para usted relevancia, por ejemplo, los asientos contables. O sea que eso es importante saberlo porque va a depender del contexto y en ese caso de la información que usted maneje dentro del sistema. Otra cosa que también es importante, la vigencia. Los sistemas son utilizados para tener en tiempo real la información y que pueda de alguna manera eh, ser utilizada para el proceso de toma de decisiones de cualquier persona que esté utilizando. La validez, lógicamente, la información que se maneje dentro de ese sistema debe provenir de fuentes confiables y verificables, de tal forma que la información que se maneje allí sea fidedigna. Valor, porque es útil para quien recibe la información, ayudando a esta persona a tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a lo que requiere. Veracidad, porque en la medida de lo posible no debe contener errores o sesgos. Se sobreentiende que los sistemas son manejados por los seres humanos y de alguna manera el ser humano puede estar sujeto a errores, pero en la medida de lo posible, esto debe ser soslayado. Debe, se deben manejar datos veraces y confiables. Relevancia que debe tener pertinencia para quien use el sistema. Accesibilidad debe ser fácil de encontrar y acceder. En ese caso, como bien lo dije anteriormente, usualmente los que manejan los sistemas de información gerencial tienen claves de acceso que son personalizadas de tal forma que puedan acceder a la información que deben manejar y que deben conocer en un momento dado. Finalmente, la integridad debe ser completa y en ese caso que no pueda ser manipulada. Por eso es que es tan importante que se cumplan los niveles de seguridad. En ese caso, muchas veces los sistemas de información, no solo a nivel gerencial, sino los sistemas de información en términos generales, tienen, no todas las partes del proceso son, son para todo el personal. Por ejemplo, la parte de lo que tiene que ver con eliminar
o en su defecto, más que todo con eliminar datos, siempre hay un personal a nivel gerencial que es el que tiene esa particularidad de modificar datos o en su defecto eliminar todo esto con la finalidad de que cualquier persona no pueda realizarlo. Pues, por ejemplo, si usted está manejando los estados financieros y cualquier persona puede acceder a los estados financieros y cualquier persona puede eliminar datos, puede traer como consecuencia de que esos estados financieros salgan con datos que no, o cifras que no son exactas y fidedignas. De allí la importancia de que no pueda ser modificada la información que se maneje dentro de un sistema. Por ese lado, los tipos de sistemas de información, hay variados tipos de sistemas de información. En este caso les traje uno a colación que está en las unidades temáticas de, del aula virtual, en la cual señala lo siguiente. Señala que los sistemas de información, como ustedes pueden ver, es algo cíclico allí, como se observa en la lámina. Existen lo que son los sistemas transaccionales y en ese caso hago allí un paréntesis porque recuerden que los sistemas de información gerencial se enfocan a lo que es el proceso de toma de decisiones y lo que tiene que ver con los sistemas transaccionales gestiona es todas las transacciones que se realizan en el sistema de forma diaria. Por ejemplo, cuando se introducen las ventas, cuando se realiza la facturación, cuando se hacen los ingresos de un personal nuevo. Entonces, hay una diferencia entre lo que es el sistema de información como tal, en términos generales, y lo que son los sistemas transaccionales. Adicional a ello, tenemos lo que se denomina dentro de lo que es el sistema de toma de decisiones, tenemos lo que es el sistema de información gerencial a modo general, tenemos lo que tiene que ver con los sistemas de información ejecutivos y los sistemas de soporte de decisiones. Como ustedes pueden ver, cada nivel del sistema tiene un nivel específico para personas específicas. En el caso de los sistemas soporte de decisiones, tenemos lo que se denomina la Data Warehouse, que es un sistema diseñado para almacenar y analizar datos históricos estructurados en una organización. Por ejemplo, en la parte de lo que tiene que ver con los sistemas contables, los sistemas contables forman parte de los asientos que se realizan diariamente. Por lo tanto, eso se almacena dentro del sistema y esa información que está allí almacenada y esos datos que están allí almacenados, estructurados, pueden dar como producto final los estados financieros. Adicional a ello, es importante señalar que los sistemas de información deben generar, digamos, un plan estratégico, que el plan estratégico no es más que los objetivos que se persiguen en la organización. Esta planificación estratégica es de vital importancia porque por medio de ella se pueden cubrir los objetivos a corto, mediano o largo plazo con lo que se quiere del sistema, porque va a depender lo que se quiere, va a depender de que este plan estratégico se realice. Aquí hablan un poquito de lo que es el balance scorecard, que en ese caso es una herramienta que se utiliza no solo para la parte financiera, sino también para las perspectivas de lo que son los procesos internos que se realizan dentro de la organización, lo que tiene que ver con la perspectiva de los clientes que de alguna manera conforman, digamos, los ingresos de la empresa y lo que tiene que ver con la formación y el crecimiento de la organización a través de lo que es su talento humano. Entonces, como ustedes pueden ver, los tipos de sistemas de información son variados, no son solo esto. Aquí simplemente les traigo, es como quien dice, lo que es la puntica del iceberg con lo que son los sistemas de información y más aún ahora cuando tenemos en boga lo que es la inteligencia artificial, donde ya no se habla, donde se habla de que la inteligencia artificial puede hacer que se manejen gran cantidad
de datos que de alguna manera se pueden ser utilizados a a nivel global. Los sistemas de información gerencial sirven de apoyo a la administración. ¿Para qué? Primero, desde el punto de vista de la organización, los sistemas de información gerencial vienen a darle, digamos, herramientas a la empresa para manejar cifras, manejar procesos que de repente son repetitivos de forma más efectiva. Adicional a ello, lógicamente el uso de la tecnología es de vital importancia porque en la medida que la tecnología va avanzando, en esa medida también los sistemas de información van de la mano. Luego tenemos lo que tiene que ver que lógicamente está la información que se maneja dentro de ellos. ¿Quiénes son las que la van a introducir? Las personas que laboran dentro de la institución. Se sobreentiende que en un principio existe, digamos, una erogación de recursos financieros para colocar un sistema moderno, un sistema que permita manejar la información en tiempo real, pero si se pone a verificar lo que es la relación precio-valor, los recursos financieros que se inviertan en un sistema, a la larga se va a ver la productividad y la eficacia de la empresa. En cuanto a lo que es la parte administrativa, en el caso de la parte administrativa, tenemos que hay sistemas que manejan la parte administrativa y manejan también la parte contable. Y por medio de reglas de integración, integran ambas para lograr que se maneje la parte administrativa y la parte contable a la par. Eso tiene que ver con los sistemas internos de la empresa. Hay, digamos, sistemas que de una vez se generan los informes contables. Hay empresas que a través de reglas de integración es que usted puede acceder a esa información. Y el tipo de sistema que se utilice a nivel administrativo va a depender de los objetivos que tenga la entidad. Por ejemplo, las pequeñas empresas usualmente la gran parte de ellas no tienen sistematizadas sus operaciones, debido a que las operaciones que realizan a lo mejor son pequeñas y por ello no lo tienen sistematizado. Pero si vamos a hablar de una empresa mediana o una empresa grande, donde los objetivos de la entidad son otros, usualmente tienen sistematizadas todas sus operaciones porque de alguna manera esto, en la medida de que las empresas tengan sistematizados sus actividades, tendrán, digamos, menos desafíos en los negocios en el sentido de que contarán con información en tiempo real y los desafíos que pudiese tener la empresa es proyectarse a futuro o proyectarse a corto y largo plazo, dónde quiere estar la organización en ese corto o largo plazo de acuerdo a la información que le genere el sistema y lógicamente tomando en consideración la parte económica en un país tan volatizado como es Venezuela, con lo que tiene que ver con la inflación. Por ello, es importante dentro de la organización que exista una comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación asertiva, estamos hablando que en ese caso exista una comunicación fluida entre pares y entre jefes y subalternos. Eh, otra aseveración tiene que ver con gestionar positivamente los conflictos y en ese caso que la información que se emita desde una persona a otra, en ese caso sea fluida y el mensaje sea claro. Enfocar la comunicación desde el punto de vista objetivo, tratando de ser lo más claro posible, de tal forma que la información no se produzcan barreras en el manejo de la comunicación y en ese caso
una de las habilidades que se debe tener para lograr que la comunicación sea asertiva es ser claro, preciso y sobre todo evitar ser agresivos o hostiles con los demás. Por eso es importante que existan acuerdos comunicativos donde se evite crear conflictos y se trabaje en equipo. En la medida de que trabajemos en equipo, en esa medida los sistemas de información van a funcionar mejor porque establecemos las reglas claras del juego y en ese caso también el clima organizacional que se maneje dentro de la empresa va a ser más positivo. Por ello es que es importante que los sistemas de información sean utilizados a todos los niveles, a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operativo, y que en ese caso exista una interdependencia entre lo que son las estrategias de negocio y los sistemas de información y que los, digamos, los procesos que se lleven a cabo sean transparentes para que el proceso de toma de decisiones se realice de acorde con los objetivos que tiene la empresa a corto, mediano y a largo plazo. Por otro lado, es importante señalar que las pequeñas y medianas empresas presentan algunos, algunos desafíos actualmente en cuanto al uso de lo que es la inteligencia artificial, motivado a que tiene ciertas limitantes el manejo de sistemas de información gerencial en las pequeñas y empresas, por lo tanto, son desafíos que tienen que ser soslayados para no quedarse, digamos, rezagados. En ese caso, a través de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, se pueden manejar procesos o a través de lo que son los sistemas de información gerencial en términos generales se manejan lo que son los procesos gerenciales, procesos de gestión en cuanto a lo que tiene que ver con el recurso humano y la parte económica, los procesos enfocados hacia lo que es la producción y adicional a ello lo que tiene que ver con los procesos de apoyo administrativo y logístico. Cuando hablamos de lo que son los sistemas de información gerencial o cualquier sistema, por pequeño que sea, debe existir algunas, digamos, algunos parámetros que deben ser tomados en consideración. Uno tiene que ver con la supervisión o monitorear cómo está funcionando el sistema y si éste está generando lo que realmente quiere la organización para cumplir con los objetivos de la misma. Otro tiene que ver con lo que es el control. El control es sumamente importante que existan controles dentro de los procesos ejecutados por el sistema, de tal manera que se minimicen los errores y, por ejemplo, en el caso de la parte tributaria, es importante mantenerse, como quien dice, al día de todo lo que salga a nivel tributario, todas las modificaciones que señale, se realicen en la norma legal para establecer este ambiente de control y que en ese caso esa supervisión o monitoreo sea más eficiente. Lógicamente, la evaluación de los riesgos tiene que ver con la seguridad en el manejo de la información financiera. Adicional a ello, actividades de control en cuanto a lo que es el manejo de la información, quiénes o quiénes deben manejar qué. Es importante señalar. Y lógicamente que la información, como bien lo dije anteriormente, la información sea clara, fidedigna, con relevancia y el proceso comunicativo sea realizado de forma efectiva y eficaz para en ese caso evitar errores o que existan barreras comunicacionales dentro de lo que es la organización. Todo ello se logra a través de lo que son los sistemas o modelos de control
en el cual en esos sistemas de modelo, esos sistemas de control, debe existir flexibilidad. Todos los sistemas tienen que ser flexibles. Ahí en ese caso, adicional a ello, se sobreentiende que siempre los sistemas de control en un principio van a significar una erogación de recursos financieros, pero a la final, a la par de los sistemas, esto va a ser, digamos, algo pequeño en relación a la eficacia y a la eficiencia que le va a dar a los procesos ejecutados por la organización. Adicional a ello, todo proceso de control debe ser entendible y debe ser acorde con la organización para que en ese caso se puedan tomar decisiones rápidas, eficientes y eficaces con digamos, los errores que en un momento dado pueda generar un sistema. Por eso es que es importante conocer desde el punto de vista profesional, como futuros profesionales que van a ser ustedes, conocer siempre estar a la par de lo que son los sistemas. En Venezuela actualmente ahorita hay sistemas excelentes que pueden generar información en tiempo real para lograr que el proceso de toma de decisiones sea adecuado y sea a la par, primero a las necesidades de la empresa, tomando en consideración el contexto en el cual ésta se desenvuelva y adicional a ello, logren cumplir con los objetivos que persigue la empresa, que es lo más importante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.